Entre los destellos dorados de una velada en Newport, una joven es presentada como la futura esposa del magnate más poderoso de la costa este. Las copas tintinean, los murmullos se elevan, y detrás de cada sonrisa se oculta una mentira. Aurora Whitmore, la dama destinada a un matrimonio de conveniencia, aún no sabe que esa noche sellará no su destino, sino su despertar, porque donde termina la inocencia, comienza la verdad. Prepárate para vivir una historia de traición, poder y redención, en una época donde una sola decisión podía destruirlo todo. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y qué crees que pesa más en el corazón de una dama, el deber o el deseo? Newport, Rhode Island, invierno de 1893. El aire salado del Atlántico llegaba con suavidad hasta los jardines iluminados de la mansión Whitmore, donde las farolas de gas temblaban bajo la brisa helada. La ciudad se preparaba para la Navidad, y aquella noche, entre las notas de un piano y el murmullo de conversaciones refinadas, Aurora Whitmore era presentada en sociedad como la prometida del poderoso Edward Blackwell, dueño de ferrocarriles, astilleros y secretos que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Aurora tenía 26 años, y la serenidad de quien había aprendido a disimular las emociones tras una sonrisa educada. Su vestido de seda marfil caía con elegancia hasta el suelo, y los destellos de las lámparas parecían bordar hilos dorados sobre la tela. A su lado, doña Eleanor Whitmore, su madre, observaba con orgullo el triunfo que creía haber asegurado para su familia. La viudez y las deudas del pasado quedaban atrás. Ahora, con el apellido Blackwell unido al suyo, el apellido Whitmore volvería a brillar en los círculos más selectos de la alta sociedad. Entre los invitados, las damas murmuraban con admiración y cierta envidia. Los caballeros, impecables en sus fracks negros y corbatines de seda, alzaban las copas para brindar por el compromiso que todos consideraban una unión perfecta. Sin embargo, a un lado del salón, Clara Whitmore, la hermana menor de Aurora, permanecía en silencio. Su juventud apenas superaba los 17 años, y aunque su sonrisa era dulce, sus ojos azules delataban una inquietud difícil de ocultar. Aurora se acercó a ella con ternura y le tomó la mano. «Pareces triste esta noche», susurró, tratando de leerle el rostro. Clara apartó la mirada y forzó una sonrisa. «Es solo el cansancio, hermana. Todo es tan nuevo, tan abrumador». Aurora quiso creerle, pero en el fondo sintió un presentimiento que no supo nombrar. No era celos ni miedo. Era una punzada sutil, como si algo invisible estuviera a punto de quebrar el equilibrio de aquel momento perfecto. Cuando la orquesta cambió de melodía, Edward Blackwell se acercó con su porte imponente. Su presencia imponía respeto incluso entre los hombres más influyentes del salón. Alto, de hombros anchos y mirada de ámbar, llevaba un frac negro con solapas de seda, un chaleco gris claro con discretos bordados y guantes de piel perfectamente ajustados. Cada uno de sus gestos era medido, calculado, como si hasta el aire que respiraba perteneciera a su dominio. «Señorita Whitmore», dijo, inclinando la cabeza con cortesía, «permítame robarle un momento». Aurora asintió y lo siguió hasta el salón contiguo, donde un fuego ardía en la chimenea de mármol. Allí, el ambiente era más íntimo, casi solemne. Edward abrió una pequeña caja de terciopelo y bajo el resplandor del fuego, el rubí centelleó con intensidad. «Perteneció a mi madre», explicó él colocándole el anillo en el dedo con delicadeza. «Es la prueba de un futuro que deseo compartir contigo». Aurora lo miró en silencio. Su voz era firme, pero había algo en su mirada que no lograba comprender. No era ternura ni alegría, era una intensidad que la inquietaba. Aún así, sonrió y agradeció con un gesto leve, como dictaban las reglas del decoro.
Detrás de las cortinas, el murmullo del mar se mezclaba con los aplausos de los invitados. Aurora sintió el peso del anillo como un juramento que no había pronunciado. No era solo un compromiso, era una alianza entre dos mundos, la nobleza empobrecida de los Whitmore y el poder inclemente de los Blackwell. Esa noche, cuando las luces se apagaron y la mansión quedó en silencio, Aurora se asomó a la ventana de su habitación. La nieve caía sobre los jardines y cubría las estatuas de mármol como un velo blanco. Pensó en su padre, fallecido 5 años atrás, en el esfuerzo de su madre por mantener la casa, en las horas dedicadas a aprender a comportarse como una dama perfecta para un mundo que no perdonaba los errores. En el corredor escuchó los pasos ligeros de Clara y su voz apagada hablando con alguien. Al abrir la puerta, solo vio la sombra de su hermana desaparecer en la penumbra. El corazón le dio un vuelco, pero prefirió creer que era una simple charla con alguna doncella. Cerró la puerta y apoyó la frente contra el vidrio helado. «Todo saldrá bien», se dijo a sí misma, intentando convencerse. «Es un buen hombre, todo saldrá bien». Sin embargo, en el fondo de su alma, una voz callada le susurró que algo estaba por cambiar. Y aunque aún no lo sabía, esa noche había sellado mucho más que un compromiso. Había sellado el inicio de una guerra silenciosa entre el poder y la verdad, entre la apariencia y el amor. El rubí en su mano brilló bajo la luz de la luna, como si guardara un secreto que, tarde o temprano, habría de revelarse. El aire de Newport estaba impregnado del aroma dulzón de las ramas de pino fresco y las manzanas horneadas que se servían con generosidad en las casas de la alta sociedad. Las luces de gas titilaban en las calles como estrellas titubeantes, mientras los carruajes deslizaban sus ruedas por las avenidas nevadas rumbo a las tiendas más exclusivas. Faltaban apenas 8 días para la Nochebuena, y cada mansión parecía competir con la siguiente por quién ostentaba el candelabro más brillante o el abeto más alto en su salón principal. En la casa de los Whitmore, los preparativos para la cena de Navidad avanzaban con ritmo febril. Doña Eleanor supervisaba cada detalle con su habitual severidad. La vajilla de porcelana inglesa había sido desempacada, los manteles bordados estaban siendo almidonados por las criadas y la cocina hervía de actividad. Todo debía estar impecable para recibir a la sociedad de Newport y, sobre todo, al futuro esposo de su hija, el influyente Edward Blackwell. Aurora se esforzaba por seguir el ritmo, aunque su mente parecía vagar entre pensamientos cada vez más densos. Desde el anuncio del compromiso, no había tenido un solo momento de calma real. Su habitación se había llenado de telas, bocetos de modistas y cartas de felicitación. Pero lo que más la inquietaba no era el trajín de los preparativos, sino el comportamiento de su hermana menor. Clara ya no era la jovencita risueña que solía canturrear por los pasillos o reírse por cualquier tontería. En los últimos días, su semblante se había vuelto más pálido. Sus ojos parecían oscilar entre la evasión y el miedo, y evitaba el contacto visual incluso con Aurora. Había perdido el apetito, y con frecuencia se la encontraba asomada a la ventana o encerrada en su habitación, con la mirada perdida en un punto fijo que nadie más podía ver. Una mañana, mientras ayudaban a colgar guirnaldas de muérdago en el salón, Aurora notó que Clara había dejado caer una esfera de cristal sin siquiera darse cuenta. La joven ni siquiera se inmutó ante el estrépito del vidrio rompiéndose contra el suelo. Aurora se acercó y le tocó el hombro con delicadeza. «¿Te sientes bien, Clara?» Ella parpadeó como si despertara de un sueño profundo y forzó una sonrisa. «Sí, solo estaba pensando». Pero Aurora no creyó en esa respuesta. Era más que simple distracción. Era como si Clara llevara algo muy pesado entre pecho y espalda, algo que no se atrevía a confesar. Preocupada, Aurora decidió aprovechar la invitación a la iglesia de St. Mary's para los ensayos del coro navideño.
Clara solía encontrar consuelo en la música, y tal vez, lejos de la mirada vigilante de doña Eleanor, lograría hablar con ella. Aquel templo de piedra gris, con sus vitrales multicolores y sus columnas góticas, era uno de los pocos lugares donde ambas se sentían a salvo de los rumores y del juicio social. El ensayo transcurrió entre villancicos y ecos de voces jóvenes elevándose hacia la bóveda. Aurora, sentada en una banca lateral, observaba a Clara cantar. Aunque su voz mantenía su dulzura, había una nota quebradiza que no había estado allí el año anterior. Una fragilidad apenas perceptible, como una copa de cristal a punto de estallar bajo presión. Al final de la sesión, mientras los coristas recogían sus partituras, el sacerdote, el padre McConnell, se acercó a Aurora con gesto reservado. «Señorita Whitmore», dijo en voz baja, «espero no parecer indiscreto, pero ¿su familia se encuentra bien?» Aurora parpadeó, desconcertada por la pregunta. «Sí, padre. ¿Por qué lo pregunta?» Él vaciló un instante antes de continuar. «Esta semana he recibido una confesión perturbadora. No mencionaré nombres como es mi deber, pero se trata de alguien muy cercano a su círculo familiar. Alguien joven, muy joven. Me preocupa su bienestar». El corazón de Aurora se encogió. Algo en la voz del sacerdote, en esa expresión grave y casi paternal, le heló la sangre. No se atrevió a preguntar más, pero supo en ese instante que lo que estaba ocurriendo con Clara era mucho más grave de lo que había querido imaginar. De regreso a casa, el carruaje avanzaba lentamente entre la nieve. Aurora miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. A su lado, Clara permanecía en silencio, abrazada a sí misma, como si quisiera desaparecer dentro de su abrigo de lana. En el interior del vehículo, el aire se volvió espeso. Cada crujido de las ruedas sobre la nieve parecía más fuerte que sus pensamientos. Esa noche, Aurora intentó hablar con su madre. «Clara no está bien, madre. Ha cambiado. Come poco, duerme mal. Está retraída. Creo que debemos consultar a un médico». Doña Eleanor, sentada junto al fuego con una copa de licor en la mano, alzó la vista con lentitud. Su rostro, iluminado por las llamas, mostraba la dureza de una mujer que había aprendido a sobrevivir entre apariencias. «No necesitas exagerar, Aurora. Las jovencitas sensibles suelen tener crisis de nervios cuando sus hermanas mayores están a punto de casarse. Es pura envidia, nada más». «No es envidia, es angustia. Lo he visto en sus ojos. Pues no lo repitas en voz alta. Ni a tu prometido ni a nadie. No necesitamos habladurías en estos momentos». Aurora comprendió entonces que su madre no solo lo sabía, sino que también había decidido encubrirlo. Una sombra se deslizó entre ambas, tan silenciosa como irreversible. Era la sombra del silencio impuesto, del temor al escándalo, del precio de mantener las apariencias. Más tarde, esa misma noche, Clara se despertó sobresaltada por una pesadilla. Aurora acudió a su cuarto y la encontró temblando, sentada en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. «No te asustes, estoy aquí», susurró, sentándose a su lado y abrazándola. «No me preguntes nada, por favor», murmuró Clara, apenas audible. «No me preguntes, porque no sabría qué decirte». Aurora sintió que se le partía el alma. Quiso insistir, pero se contuvo. Solo la rodeó con los brazos, meciéndola como cuando eran niñas. Un leve sollozo escapó de los labios de su hermana, y en ese lamento ahogado se escondía un dolor que aún no tenía nombre. En la madrugada, Aurora no pudo dormir. Se levantó, se envolvió en un chal de lana gruesa y bajó a la biblioteca. Encendió una lámpara de aceite y se sentó frente al escritorio de su difunto padre. Sobre el escritorio encontró una carta sin abrir. Era del Newport Gazette. El remitente era Samuel Drake. Aurora recordaba a Samuel como un muchacho curioso, siempre con un cuaderno en el bolsillo y una pluma en la mano.
Su familia había caído en desgracia años atrás, y él se marchó para trabajar en Nueva York. Ahora, como editor del periódico local, había regresado al pueblo para cubrir los eventos sociales de fin de año. La carta contenía una solicitud de entrevista para un artículo sobre la dama del año. Aurora no respondió de inmediato, pero en su interior algo comenzaba a despertarse. Una sospecha, un presentimiento, una verdad escondida que tal vez solo podría descubrir si se atrevía a mirar más allá de las palabras no dichas y de las sonrisas falsas. La familia Whitmore, tan pulida por fuera, estaba llena de fisuras invisibles, y Aurora, en su silencio, comenzaba a ver lo que nadie quería aceptar, que el brillo de la Navidad podía esconder los secretos más oscuros. La noche de Navidad llegó envuelta en un resplandor de cristal y fuego. Newport se vistió de gala. Los carruajes rodaban por las calles nevadas, dejando rastros brillantes bajo el reflejo de los faroles, y la mansión Blackwell resplandecía en la colina como un palacio encendido. Cada ventana proyectaba destellos de oro y carmesí, y en su interior el lujo alcanzaba su máxima expresión. El salón principal estaba decorado con guirnaldas de pino y cintas de terciopelo rojo. Los candelabros de cristal veneciano derramaban su luz sobre un piso de mármol pulido, donde el reflejo de los invitados parecía un espejismo danzante. Aurora Whitmore descendió del carruaje acompañada de su madre, envuelta en una capa de lana azul oscuro con cuello de piel blanca. Su figura se movía con la elegancia natural de quien ha sido educada para ocultar el temblor del alma bajo la firmeza de un paso. Aquella noche debía ser su consagración, el momento en que toda la sociedad vería en ella no solo a una prometida, sino a la futura señora de Blackwell. El aire era frío, pero dentro de la mansión, el calor del fuego y el murmullo de la multitud formaban una atmósfera intoxicante. La orquesta comenzó a tocar un vals de Strauss, y los invitados, envueltos en sedas, gasas y fracs relucientes, se desplazaban con un ritmo casi hipnótico. Doña Eleanor observaba con una sonrisa contenida. Había pasado años imaginando ese instante, cuando por fin el apellido Whitmore se uniría a uno de los más poderosos de la costa este. Aurora llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro, ajustado al talle con un delicado brocado dorado que realzaba su figura esbelta. Un camafeo con una pequeña piedra de jade reposaba sobre su pecho, y su cabello, recogido en un moño trenzado, dejaba escapar algunos mechones suaves que caían sobre su cuello. Caminaba con paso sereno, pero en su interior el corazón latía con una fuerza que apenas lograba controlar. Edward Blackwell la recibió en la escalinata con una sonrisa medida. Vestía un frac negro con solapas de seda, un chaleco color marfil y una flor blanca en el ojal. Su mirada era de aprobación, casi de orgullo, pero carecía de ternura. Tomó la mano de Aurora y la condujo hacia el centro del salón, donde todos los ojos se posaron en ellos. El murmullo de admiración se extendió entre los invitados, seguido de una ronda de aplausos. Esta noche, Newport celebra no solo la Navidad, sino la unión de dos familias que comparten una misma visión del futuro, declaró Edward con voz firme, alzando su copa. Aurora sonrió con discreción. Al hacerlo, sintió el roce de su anillo de rubí contra el cristal, un recordatorio del pacto que había sellado. La velada avanzó entre brindis, risas y conversaciones superficiales. Sin embargo, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Desde su rincón, Aurora notó que Clara, su hermana menor, parecía fuera de lugar. La joven estaba pálida, con los labios tensos y las manos inquietas. No probaba bocado alguno, y sus ojos se perdían constantemente en algún punto invisible del salón. Aurora intentó acercarse, pero cada vez que lo hacía, Clara se excusaba con una sonrisa temblorosa y se alejaba con rapidez. Un presentimiento se apoderó de Aurora.
Era una sensación inexplicable, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más pesado. Los sonidos del vals y las risas le parecían lejanos, deformados. Decidió buscarla discretamente. Cruzó los pasillos de la mansión, admirando los retratos de antepasados de mirada severa y los candelabros que proyectaban sombras caprichosas en las paredes. La música se oía a lo lejos, cada vez más tenue, hasta que encontró una puerta entreabierta. Dentro, la penumbra era profunda y solo una lámpara de aceite iluminaba parcialmente el cuarto. Clara estaba allí, sentada junto a la ventana, con el rostro hundido entre las manos. Su llanto era tan contenido que parecía venir de un lugar remoto. Aurora dio un paso hacia ella y, por un instante, no supo si debía hablar o retroceder, pero el amor de hermana pudo más que la prudencia. «Clara», dijo con voz suave, «¿qué ocurre? ¿Por qué lloras?» La joven levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro húmedo y tembloroso. Tardó unos segundos en poder pronunciar palabra. «No debí venir», murmuró con un hilo de voz. «No debí estar aquí esta noche». Aurora se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «¿Qué dices? ¿Qué significa eso? Háblame, por favor». Clara rompió a llorar con fuerza sin poder contenerse más. Se aferró a su hermana como cuando era niña. Aurora la abrazó tratando de calmarla. Si supieras lo que he hecho», balbuceó entre sollozos. «No digas eso. Sea lo que sea, lo resolveremos». Clara negó con desesperación. No hay forma de resolverlo. Se llevó una mano al vientre, como si el gesto hablara por sí mismo. Aurora la miró sin entender al principio. Luego, una fría comprensión la invadió como un golpe. El corazón le dio un vuelco y el aire pareció escapársele del pecho. «¿Qué estás diciendo, Clara?», susurró, temiendo la respuesta. Clara apartó la mirada, incapaz de sostenerla. «Estoy esperando un hijo», confesó con voz apenas audible. «Y el padre es Edward». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el crepitar distante de la chimenea y afuera el sonido del viento golpeando las ventanas. Aurora sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Todo se volvió borroso. Por un momento no pudo hablar. No supo si llorar o gritar. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salió de ellos. Se incorporó lentamente, con el cuerpo rígido y el alma hecha pedazos. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó con una calma que no sentía. «Hace unas semanas», respondió Clara, mirando el suelo. «Me juró que nadie lo sabría, que lo arreglaría todo, que me protegería». Aurora cerró los ojos. Cada palabra era una daga hundiéndose un poco más. Sintió náuseas, mareo y una oleada de rabia contenida que la quemaba por dentro. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», dijo con voz quebrada. «Es mi prometido, Clara». Clara rompió a llorar de nuevo. «Lo sé, y lo odio, pero no sé cómo escapar. No quiero arruinarlo todo». Aurora retrocedió unos pasos. Su respiración era agitada. Se llevó una mano al pecho, donde el camafeo parecía arder sobre su piel. Quiso culparla, gritarle, pero algo en su mirada inocente la desarmó. No había malicia en ella, solo miedo y vergüenza. «¿Él te obligó?», preguntó en un susurro. Clara no respondió. Solo el silencio confirmó lo que Aurora temía. En ese instante, el sonido de un brindis resonó desde el salón. La música volvió a subir, vibrante, como si el mundo siguiera girando sin saber que uno acababa de romperse. Aurora se obligó a recomponerse. Tomó el rostro de su hermana entre las manos. «Nadie sabrá de esto, no esta noche», dijo con voz firme, aunque sus ojos se llenaban de lágrimas. «Volverás al salón y dirás que te sentiste mareada. Nada más». Clara asintió, temblando. Aurora la abrazó con fuerza, conteniendo su propio llanto. Luego se alisó el vestido, secó las lágrimas de su hermana y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Te prometo que te protegeré», susurró, con una mezcla de dolor y determinación.
aunque me cueste el alma. De regreso al salón, el aire estaba cargado de risas, música y perfume. Edward la esperaba junto a la mesa principal, rodeado de invitados que lo aclamaban por sus discursos sobre el progreso y la prosperidad. Cuando la vio acercarse, la tomó de la mano y la presentó con orgullo. «Mi prometida, la futura señora Blackwell». Aurora sostuvo su mirada. Ya no veía en sus ojos solo la frialdad habitual, sino una oscuridad que ahora comprendía. Fingió sonreír, aunque por dentro sentía que el corazón se le deshacía. La orquesta interpretaba un vals y él la condujo al centro del salón. Bailaron frente a todos y el contacto de sus manos fue como hielo. Aurora mantuvo la compostura. Su respiración era serena, su expresión impecable. Ninguno de los invitados habría podido adivinar que, detrás de aquella sonrisa serena, había una mujer herida en lo más profundo de su ser. Mientras giraban bajo los candelabros, Aurora alzó la vista hacia los ventanales. La nieve caía lenta, silenciosa, cubriendo la noche con un manto blanco. La música continuaba, las copas seguían chocando, y la sociedad celebraba sin saber que, en esa misma sala, una promesa se había quebrado para siempre. El rubí del anillo brilló con intensidad bajo las luces. Aurora lo observó de reojo, comprendiendo que su significado ya no era el de una unión, sino el de una cadena. Sonrió por última vez, pero era una sonrisa vacía, casi un reflejo mecánico. En su interior algo había muerto, y algo nuevo comenzaba a nacer. Una determinación silenciosa, fría, que más adelante cambiaría su destino para siempre. Y mientras la última nota del vals se desvanecía entre los ecos del salón, la nieve siguió cayendo, cubriendo las huellas del pecado y del dolor con la misma pureza engañosa que cubría los jardines de la mansión Blackwell. Los días posteriores a la cena de Navidad transcurrieron en un silencio denso, casi opresivo. El bullicio habitual de la casa Whitmore se apagó como si el aire mismo hubiera decidido guardar luto. Las criadas caminaban de puntillas, los relojes parecían atrasarse, y en los pasillos se respiraba una tristeza contenida que nadie se atrevía a nombrar. En el centro de ese universo de sombras, Aurora permanecía encerrada en su habitación, ajena al paso del tiempo, con las cortinas corridas y el corazón hecho pedazos. Desde aquella noche no había pronunciado una sola palabra. Su madre golpeaba la puerta cada mañana exigiendo que saliera, que enfrentara los preparativos de su boda, pero Aurora no respondía. Solo el crujir del piso de madera al otro lado de la puerta y el sonido lejano del viento eran testigos de su reclusión. El espejo sobre el tocador reflejaba su rostro pálido y los rastros de lágrimas secas que surcaban sus mejillas. El anillo de rubí brillaba sobre la mesa, abandonado como un recordatorio cruel de la traición que había destrozado su mundo. Se lo había quitado al amanecer del día siguiente, con un gesto firme y silencioso, incapaz de soportar el peso del metal sobre su piel. En su mente se repetían las palabras de Clara, su llanto, el temblor de su voz cuando pronunció el nombre de Edward. Era un eco que no la dejaba dormir. No podía comprender cómo aquel hombre, que hasta hacía poco le hablaba de futuro, había sido capaz de arrastrar a su hermana hacia la desgracia. Había amado con confianza, había creído en la decencia, y ambas habían resultado ser espejismos. El tercer día, doña Eleanor perdió la paciencia. Irrumpió en la habitación con el rostro endurecido, vestida con un sobrio traje de terciopelo gris. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a su hija con paso firme. «Basta de dramatismos, Aurora», dijo sin rodeos. «Lo que ocurrió no puede deshacerse, y lo último que necesitamos es un escándalo». Aurora la miró inmóvil desde la ventana. Afuera, la nieve cubría los jardines como un manto silencioso. «¿Un escándalo?», repitió con voz baja, casi un susurro. «Sí, un escándalo»,
insistió Eleanor bajando la voz, temerosa de que alguien la oyera. Si la gente llegara a saber lo de Clara, si se supiera que ese hombre... Se detuvo, buscando las palabras. Todo se arruinaría. Nuestra reputación, tu compromiso, nuestro lugar en la sociedad. Aurora la observó con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Y eso es lo que le preocupa? ¿La reputación? Es lo único que nos mantiene vivas en este mundo, replicó la madre con frialdad. No me importa lo que sientas, Aurora. Lo que me importa es que sigas adelante. El matrimonio con Edward es nuestra salvación, y si él cometió un error, fue antes del compromiso. No te corresponde juzgarlo. Aurora se volvió lentamente, enfrentándola con dignidad. Ese error, como lo llama, lleva la sangre de mi hermana. ¿Eso también puede esconderse bajo un vestido blanco? Doña Eleanor apartó la mirada, nerviosa. Clara es una niña ingenua, no entiende cómo funciona el mundo. La enviaremos al campo por un tiempo. Nadie preguntará, diremos que está enferma, que necesita descanso. Y tú te casarás como corresponde. La conversación terminó sin un adiós. Cuando su madre salió de la habitación, Aurora sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Por primera vez en su vida, dejó de ser una hija obediente. Dejó de ser la joven complaciente que seguía cada norma. En su silencio nacía algo nuevo, la convicción de que no volvería a permitir que nadie decidiera por ella. Esa noche no durmió. Caminó por la habitación en penumbra, con la lámpara encendida, observando los retratos de su padre y de sus antepasados. En aquellos rostros pintados había orgullo, fortaleza, determinación, y por primera vez comprendió que el poder que había admirado en los hombres también podía pertenecerle a una mujer. Cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas, Aurora se vistió con sencillez y bajó las escaleras. Las criadas la miraron con sorpresa. Nadie la había visto fuera de su habitación en días. Ordenó que le prepararan su carruaje. No dijo a dónde iba. Su voz era calma, pero su mirada tenía una claridad distinta, una firmeza que imponía respeto. El carruaje la llevó al puerto, donde las embarcaciones se mecían sobre las aguas heladas. Allí, en una pequeña oficina de madera, aguardaba un grupo de hombres de negocios que se reunían cada semana para discutir inversiones ferroviarias. Edward no estaba entre ellos. Eran sus rivales, magnates más viejos, más astutos, que llevaban años intentando competir con él. Aurora entró al salón, con el porte de una dama, y la delicadeza de quien sabe que cada palabra es una herramienta. Fingió curiosidad inocente sobre los proyectos de infraestructura de la región. Habló de progreso, de las nuevas rutas de transporte y de cómo la fortuna de su prometido podría beneficiar a todos si él se aliaba con los socios adecuados. Su tono era suave, sus gestos medidos. Ninguno sospechó que detrás de aquella sonrisa tranquila se escondía un propósito calculado. Observar, aprender, descubrir el punto débil de Edward Blackwell. Al salir de la reunión, el frío del invierno le golpeó el rostro, pero en su pecho sentía algo muy parecido al calor. Era la primera vez que tomaba el control de algo que le pertenecía, su propio destino. Al regresar a casa, encontró a Clara empacando sus pertenencias. Su madre había dispuesto que partiera esa misma tarde hacia una finca en las afueras de Providence. La joven estaba abatida, pero obedecía sin protestar. Aurora entró sin anunciarse y cerró la puerta tras de sí. ¿Te llevan ya?, preguntó con voz contenida. Clara asintió sin mirarla. Madre dice que necesito reposo. No quiero ser una carga. Aurora se acercó y la abrazó con fuerza. No eres una carga. No permitas que nadie te haga creer eso. Clara rompió a llorar, hundiendo el rostro en el hombro de su hermana. No sé qué será de mí, Aurora. No sé si puedo seguir viviendo con esta vergüenza. No hables así. No hiciste nada que merezca vergüenza. La vergüenza le pertenece a él.
Clara levantó la vista, sorprendida por la seguridad en su voz. Aurora le tomó las manos con firmeza. «Te juro que esto no quedará impune, pero debes ser fuerte y mantener silencio. Confía en mí». Cuando el carruaje partió, Aurora la observó desde el pórtico. La nieve comenzaba a caer otra vez, cubriendo los caminos, borrando las huellas. A su lado, doña Eleanor permanecía inmóvil. «Lo que hacemos es por su bien», dijo la madre. Aurora no respondió, solo asintió con una calma inquietante y entró nuevamente en la casa. Esa misma tarde recibió la visita de Edward. Llegó sin anunciarse, cubierto con su abrigo de lana y su bastón de ébano. Traía el rostro sereno, pero sus ojos revelaban cansancio. «Aurora», comenzó con voz pausada, «sé que has oído cosas que no debiste oír, y quiero que entiendas que lo que pasó fue antes de nuestro compromiso. No quise lastimarte». Ella lo escuchó sin decir palabra. Permaneció de pie, junto a la chimenea, con las manos cruzadas frente a su falda. La luz del fuego iluminaba su rostro y hacía brillar su cabello castaño. Clara era joven, ingenua. Continuó él. «La situación se salió de control, pero te prometo que nada de eso volverá a interferir entre nosotros». Aurora alzó lentamente la mirada y lo observó con una calma que lo desarmó. «Entre nosotros», repitió ella con voz baja. «Ya hay un abismo, Edward. No intentes cerrarlo con promesas». «Aún así, espero que sigas adelante con lo planeado», dijo él, recobrando su tono autoritario. «Tu madre lo comprende. Este matrimonio es importante para ambas familias». Aurora no apartó la vista. «Tal vez», respondió, «pero no será bajo tus términos». Edward frunció el ceño confundido. «¿Qué quieres decir?». Ella esbozó una leve sonrisa sin alegría. «Nada, señor Blackwell, solo que una dama aprende rápido cuando tiene motivos». Edward quiso insistir, pero su silencio lo intimidó. Se despidió con un leve gesto y salió de la casa. Aurora lo observó marcharse a través de la ventana con la certeza de que algo en su interior había cambiado para siempre. Esa noche se sentó frente al escritorio de su padre. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir nombres, cifras, direcciones. Cada línea era una decisión. Había comprendido que el poder no se mendigaba, se construía. El silencio de la casa ya no era un refugio de tristeza, sino un espacio de estrategia. Afuera, la nieve caía con constancia, cubriendo los tejados y las calles, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Aurora levantó la vista hacia el retrato de su padre. Sus labios temblaron, pero no de miedo, sino de determinación. «Si el juego es de poder», murmuró, «jugaré con mis propias reglas». Y en el brillo de la llama que iluminaba la estancia, su sombra proyectada sobre la pared parecía la de una mujer nueva, una que acababa de descubrir el silencio más poderoso de todos, el que precede a la acción. Las luces de Newport habían recuperado su brillo habitual tras las celebraciones navideñas, pero en el interior de Aurora Whitmore algo profundo había cambiado para siempre. La joven que hasta hacía unas semanas se dejaba conducir por los dictados de su madre y por los modales de la alta sociedad, emergía ahora como una mujer nueva, armada con un propósito silencioso y un temple que nadie esperaba encontrar en una dama de rostro sereno y voz pausada. Vestía sus vestidos de terciopelo con el mismo esmero. Acudía a los bailes con la gracia que la distinguía desde niña, y en cada recepción su presencia era celebrada como la de una futura señora Blackwell. Nadie, sin embargo, lograba ver más allá de la seda, de las perlas y de los abanicos. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa imperturbable, Aurora tejía con paciencia una red invisible, tan fina como el encaje de sus guantes, pero más resistente que el acero que forjaba la fortuna de su prometido. Las semanas que siguieron fueron una coreografía meticulosa.
Cada evento social se convirtió en una oportunidad, cada saludo en una pieza estratégica dentro del tablero. Aurora hablaba con soltura, pero elegía sus palabras con precisión quirúrgica. Halagaba con prudencia, pero también insinuaba dudas con la elegancia de una dama que jamás levantaría sospechas. Aquel jueves, en la Galería de Arte del Señor de Vries, se celebraba una velada en honor a los nuevos mecenas de la cultura. Aurora, envuelta en un vestido azul medianoche con detalles en plata, caminaba entre las esculturas con una copa de champán en la mano. La acompañaba su madre, vestida con rigidez, siempre atenta a lo que se decía y a quién lo decía. Al acercarse al círculo de los señores Leland y Morton, ambos inversores del norte, Aurora inclinó la cabeza con delicadeza y dejó caer una observación en apariencia inofensiva. Edward ha estado tan ocupado últimamente que apenas encuentra tiempo para respirar. Sus negocios en Filadelfia parecen absorberlo por completo, aunque algunos murmuran que no han tenido el éxito esperado. El señor Morton levantó una ceja. ¿De verdad? ¡Qué curioso! Había oído lo mismo en Boston. La sonrisa de Aurora no se alteró. Oh, yo no me atrevería a afirmarlo. Solo repito lo que escuché de labios muy discretos. Luego se excusó con una inclinación leve y se alejó, dejando tras de sí una semilla de duda que, como tantas otras, comenzaba a germinar en los pasillos del poder. En otro salón, una semana después, durante una recepción en la biblioteca de la familia Colburn, Aurora se acercó a un joven abogado de Wall Street, al que todos llamaban simplemente Spencer. Conversaron sobre inversiones ferroviarias, sobre la expansión de rutas y sobre los contratos estatales que pronto saldrían a licitación. ¿Cree usted, preguntó ella con gesto pensativo, que los señores Blackwell seguirán dominando el oeste con el mismo ímpetu? Últimamente he oído comentarios sobre ciertas irregularidades, aunque no suelo prestar atención a chismes. Spencer le sostuvo la mirada intrigado. No se equivoca, hay demasiados intereses cruzados, pero qué interesante que usted lo haya notado. Aurora desvió los ojos hacia una vitrina de libros antiguos y sonrió. Una mujer aprende a observar cuando ha sido educada para callar. Esa frase quedó flotando entre ellos como una confesión disfrazada de coqueteo. Mientras tanto, Edward seguía inmerso en sus negocios. Viajaba con frecuencia, asistía a reuniones con inversionistas, firmaba papeles sin leer cada línea. Estaba convencido de que su posición era sólida, de que Aurora lo acompañaría sin hacer preguntas y de que todo volvería a su cauce si ella conservaba su lugar a su lado. No imaginaba que mientras él negociaba contratos, su prometida se reunía discretamente con figuras clave de la prensa. En el salón de té del Hotel Langley, Samuel Drake, editor del Newport Gazette, la recibía cada 15 días para compartir con ella datos, rumores, nombres y documentos. «La ciudad respira sobre alfileres», le dijo una tarde, entregándole una carta anónima. «Hay quienes están esperando que Edward caiga para ocupar su lugar, y hay otros que solo necesitan un empujón». Aurora tomó el papel con manos firmes. «No quiero su destrucción por venganza, Samuel, pero sí quiero evitar que siga arruinando vidas, como hizo con Clara, como ha hecho con otras». Samuel la observó con respeto. En ella no había histeria ni odio, solo una determinación serena, casi peligrosa. Por las noches, Aurora regresaba a casa con el rostro cansado y el alma encendida. En su escritorio encendía una lámpara de aceite y abría su cuaderno de cuero. Allí anotaba cada conversación, cada promesa disfrazada de gentileza, cada nombre mencionado al pasar. Cada detalle era una pieza más en un rompecabezas que ya casi podía ver completo. Su madre notaba el cambio, pero no decía nada. A veces, al pasar frente a la puerta de su habitación, la encontraba escribiendo, pensativa, con la frente apoyada en la mano. Doña Eleanor comenzaba a comprender que su hija ya no era la niña moldeable que podía controlar con amenazas o súplicas.
Había en ella una nueva forma de poder, silenciosa, elegante, irreversible. En uno de los bailes del club naval, Aurora volvió a encontrarse con el señor Morton. Él, ya enterado de los rumores que ella había dejado caer semanas atrás, le ofreció una copa de jerez y le preguntó con tono casual si su prometido tenía intención de invertir en el nuevo ferrocarril de New Haven. Aurora lo miró a los ojos y, con voz dulce, respondió: «Edward tiene muchos intereses, pero muy poca visión. A veces uno debe apostar por el que observa, no por el que corre». La frase provocó una carcajada, pero también una nota mental. Muchos comenzaban a ver a Aurora no solo como la futura esposa del magnate, sino como una figura en sí misma, alguien que sabía más de lo que aparentaba, que escuchaba más de lo que decía y que, en algún momento, podría ser tan influyente como su apellido. Cada día que pasaba, la red se hacía más densa. Algunos inversionistas menores comenzaron a pedirle consejo. Una señora de apellido Barclay le pidió que intercediera por su esposo ante el banco. Un joven periodista la abordó durante una exposición de pinturas para pedirle una entrevista. Aurora no aceptó, pero dejó claro que sabía cuándo y cómo hablar, y sobre todo con quién. Lo más extraordinario era que nadie sospechaba de ella. Para la sociedad seguía siendo la encantadora señorita Whitmore, aquella que decoraba los bailes con su elegancia y su educación. Era la prometida ideal, la futura señora Blackwell, la dama que, con solo inclinar la cabeza, podía enamorar a un salón entero. Pero bajo ese barniz de gracia, latía un plan meticulosamente construido, pieza por pieza, como un bordado paciente que pronto revelaría su diseño completo. En una de esas noches de invierno, al regresar a su habitación, Aurora abrió la carta que había llegado desde Providence. Era de Clara. Le hablaba de la calma del campo, del sonido del arroyo y del crujido de los árboles. Pero también del miedo, de la soledad, del hijo que crecía en su vientre con cada día que pasaba. Aurora apretó la carta contra el pecho y se permitió un instante de emoción. Luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja junto a otras que había comenzado a coleccionar. Volvió a su escritorio, abrió su cuaderno de cuero y escribió en la última página una sola frase: «El tiempo de la máscara termina cuando los ciegos abren los ojos». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se recostó, con la mirada fija en el techo. Su cuerpo cansado pedía descanso, pero su mente no dejaba de trabajar. En la penumbra de la habitación, su silueta proyectada sobre la pared ya no era la de una prometida deslumbrada, sino la de una mujer que había aprendido a hablar sin levantar la voz, a resistir sin romperse y a construir poder desde las sombras. Y aunque Edward aún dormía tranquilo en su imperio de hierro y vanidad, la sonrisa de Aurora, cada vez más perfecta, ocultaba la tormenta que se avecinaba. Una tormenta tejida con paciencia, con silencio, y con una dulzura tan letal como la verdad. El invierno persistía con una tenacidad solemne en Newport. Las ramas desnudas de los robles se alzaban como brazos congelados hacia el cielo plomizo, y el río comenzaba a cubrirse con una delgada capa de hielo que reflejaba el gris melancólico de los días. Pero dentro de los salones, donde la élite de la ciudad trazaba el rumbo del poder, las brasas ardían con fuerza y las miradas eran aún más afiladas que la escarcha en las ventanas. Aurora Whitmore, vestida con un elegante conjunto de lana azul oscuro y un pequeño broche de jade en el cuello, ingresó al gran salón del club comercial con paso firme. No iba acompañada de su madre, ni de dama alguna. Aquella mañana, su única compañía era la serenidad implacable de quien sabía que cada palabra pronunciada marcaría una línea más en el mapa de su estrategia. Los señores Leland, Morton, Spencer y otros empresarios influyentes ya estaban allí.
sentados alrededor de una mesa ovalada con una gran lámpara de bronce colgando sobre ellos. En el extremo más alto, Edward Blackwell conversaba con su habitual aire de autosuficiencia, gesticulando con la copa de Jerez entre los dedos enguantados. El murmullo se apagó al notar la presencia de Aurora, que saludó con una leve inclinación de cabeza. «Señores», dijo con voz suave, pero perfectamente audible, «espero no interrumpir. Me pareció interesante observar cómo se forja el progreso de nuestra ciudad. Después de todo, pronto seré parte de este mundo». Los caballeros, sorprendidos pero halagados, la invitaron a sentarse. Edward se limitó a alzar una ceja sin perder la compostura. Su sonrisa era la de un hombre que creía tener control incluso sobre lo que ignoraba. Durante la conversación, se habló de rutas de expansión ferroviaria hacia la frontera del oeste, de inversiones compartidas, de subsidios estatales y de una decisión reciente que comenzaba a generar inquietud: la compra apresurada de tierras en New Haven, aún bajo disputa legal. «Una jugada audaz, sin duda», comentó el señor Spencer, hojeando un informe, «aunque quizá un poco precipitada». Aurora bebió un sorbo de té antes de hablar. «Oh, imprudente», dijo con calma. «Me pregunto si los accionistas del proyecto fueron informados de que los títulos de propiedad están aún en litigio. He escuchado que el juez, que debía fallar al respecto, fue trasladado inesperadamente a otra jurisdicción». Un silencio tenso se apoderó del salón. Edward apretó la copa con más fuerza de la necesaria, pero su voz se mantuvo firme. «Los negocios requieren riesgo, y la información depende siempre de la fuente». Aurora sostuvo su mirada con una serenidad que lo incomodó. «Eso es cierto, por eso conviene tener más de una fuente, especialmente cuando hay tanto en juego». El señor Leland se aclaró la garganta. «Interesante punto, señorita Whitmore. En estos tiempos, incluso los rumores pueden mover los cimientos de un imperio». Edward sonrió, pero sus ojos ya no la miraban como a una prometida decorativa. Había comenzado a verla como una amenaza elegante, silenciosa, pero real. Al salir del club, Aurora sintió el frío con intensidad inusitada. Subió al carruaje sin prisa y observó las calles de Newport pasar frente a sus ojos. No era la misma joven que meses atrás caminaba temerosa entre salones. Algo en ella se había templado, pero aún no sabía cuánto coraje guardaba hasta que al llegar a casa recibió la carta de Clara. Era una misiva desordenada, escrita con tinta temblorosa sobre un papel arrugado. Las primeras líneas eran apenas legibles, pero suficientes para encender una alarma en el corazón de Aurora. «Aurora, perdóname por escribirte así, pero no sé a quién más acudir. Me prometieron descanso, protección, pero me han encerrado. Estoy en un convento, no puedo salir, las hermanas son frías, me han quitado mis cartas, mis libros, mi espejo. Dicen que debo arrepentirme, pero yo solo quiero vivir. No me abandones, por favor». La carta cayó sobre el regazo de Aurora como una piedra caliente. Su respiración se agitó. El convento. Doña Eleanor había mencionado un lugar apartado donde Clara estaría segura, pero no había dicho el nombre ni explicado las condiciones. Ahora comprendía por qué. Sin consultar a nadie, Aurora subió de nuevo al carruaje y dio la orden de partir. Tomó apenas una pequeña valija, un abrigo grueso y un sombrero de ala ancha que le cubriera el rostro. Su madre, sorprendida por la prisa, la siguió hasta la entrada. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con voz áspera. «A recuperar a mi hermana», respondió Aurora, con una calma tan tensa que hizo temblar a la mujer más severa de Newport. Doña Eleanor intentó replicar, pero su hija ya había cerrado la puerta del carruaje. El cochero azotó las riendas, y los caballos comenzaron a avanzar por el camino nevado, alejándose de la mansión Whitmore.
El convento estaba a más de 30 kilómetros, en una colina donde el viento azotaba los árboles sin compasión. Al llegar, la nieve cubría los escalones de piedra y el portón de hierro estaba parcialmente congelado. Aurora descendió sin esperar ayuda. Llamó a la puerta con firmeza. Una hermana de rostro severo le abrió apenas una rendija. No se reciben visitas sin autorización. Aurora alzó la barbilla. No vengo como visitante, vengo a buscar a Clara Whitmore, y no pienso marcharme sin ella. La monja vaciló. El nombre causó efecto. Un susurro corrió entre los pasillos silenciosos del convento. Finalmente, la condujeron hasta una habitación estrecha donde, junto a una ventana empañada, Clara permanecía sentada, con un rosario entre los dedos y el rostro más pálido que nunca. Al verla, la joven se levantó con lentitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sabía que vendrías», dijo con un hilo de voz. Aurora corrió a abrazarla, estrechándola con fuerza contra su pecho. «Nunca volverás a estar sola», susurró con firmeza. Las monjas intentaron impedir la salida, pero Aurora mostró una carta firmada por un abogado, preparada de antemano gracias a Samuel Drake, quien había comenzado a apoyarla más allá de lo profesional. El documento ordenaba la liberación inmediata de Clara bajo amenaza de denuncia por reclusión indebida. El viaje de regreso fue largo, pero cargado de una nueva energía. Clara, envuelta en mantas, lloró en silencio durante horas. Aurora la sostuvo de la mano todo el camino. No hablaron mucho. No fue necesario. El lazo entre ellas ya no era solo de sangre, sino de una herida común. Al llegar a casa, Aurora se aseguró de que Clara tuviera una habitación separada, con una doncella de confianza y un médico discreto. Doña Eleanor no apareció. El escándalo se mantenía bajo control, pero el hielo entre madre e hija era más denso que nunca. Esa noche, Aurora permaneció de pie frente a la chimenea de su habitación con una copa de coñac intacta entre los dedos. La llama proyectaba su sombra en la pared, alta y firme. Se había enfrentado a monjas, abogados y a su propia madre. Había descubierto que la fuerza de una mujer no radica en la voz que levanta, sino en la decisión que toma cuando nadie cree que lo hará. Ya no se trataba solo de justicia para Clara, había muchas más mujeres como ella, ocultas, silenciadas, avergonzadas por pecados que no les pertenecían. Aurora dio un paso más allá de sí misma. Comprendió que su lucha no era solo por lo que habían perdido, sino por todo lo que aún podían proteger. Y así, en la madrugada de un invierno implacable, comenzó a nacer la aurora que haría temblar los cimientos de Newport con el poder más inesperado de todos, el de una dama que ya no tenía miedo. El regreso de Aurora a Newport no fue silencioso, aunque ella así lo hubiera deseado. Bastó su reaparición en la iglesia de St. Mary's, flanqueada por Clara, pálida pero libre, para que los susurros comenzaran a circular con una velocidad insólita. Las miradas se giraban a su paso, cargadas de curiosidad, especulación y un temor reverente. Algunas damas fingían no verla, otras la saludaban con sonrisas tensas, como si temieran ofender a una figura que aún no comprendían del todo. Pero Aurora ya no caminaba con la inseguridad de los días pasados. Llevaba la frente en alto, el rostro sereno y una luz nueva en los ojos, como si dentro de ella se hubiera encendido algo imposible de apagar. Sabía que aquel paso marcaría una ruptura definitiva. Lo que estaba por hacer no solo pondría fin a su compromiso con Edward Blackwell, sino que sacudiría los cimientos de todo lo que la sociedad de Newport consideraba intocable. La tarde del anuncio fue nublada. Una neblina densa se alzaba sobre el puerto, como un telón que precede a una tragedia. Aurora se presentó en la recepción de los Heberton, una de las familias más tradicionales de la ciudad, donde se celebraba una reunión caritativa a beneficio del hospital de huérfanos. Allí estaban los principales nombres de la élite:
empresarios, esposas, filántropos, periodistas discretos, y Edward, vestido con su habitual frac oscuro, se encontraba conversando con un juez del condado cuando Aurora entró. Un murmullo recorrió el salón, como una ráfaga entre ramas. Todos esperaban verla a su lado, retomando el papel de prometida fiel. Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Aurora avanzó hasta el centro del salón con paso firme. Llevaba un vestido de gasa gris perla, sin adornos excesivos. Su cabello recogido en un moño trenzado dejaba a la vista su cuello fino, sobre el cual brillaba un pequeño medallón con iniciales apenas visibles. Al llegar junto a Edward, giró para enfrentar a los presentes. «Estimados señores y señoras de Newport», dijo con voz clara, «hoy me he visto en la necesidad de dirigirme a ustedes para hacer un anuncio que, aunque doloroso, me obliga a mi conciencia». La música se detuvo. Todos contuvieron la respiración. «Renuncio formalmente al compromiso que me une al señor Edward Blackwell. Las razones son estrictamente morales y no requieren mayor explicación para quienes entienden que hay principios que están por encima de las apariencias». Un jadeo contenido cruzó el salón. Algunos bajaron la mirada, otros observaron a Edward con gesto confundido. Él, por su parte, no dijo palabra. Solo apretó los labios y mantuvo su expresión congelada, como si aún no hubiera asimilado el golpe. Aurora inclinó ligeramente la cabeza. «Agradezco su atención. Que tengan buena tarde». Y con ese gesto sencillo pero devastador, se dio media vuelta y abandonó el lugar. El silencio que dejó tras de sí fue más elocuente que cualquier escándalo. Horas después, la ciudad entera hablaba del acto insólito. Los rumores eran incesantes. Algunos la acusaban de caprichosa, otros la veneraban como una mártir de la decencia. Pero en la mansión Whitmore, la reacción fue mucho menos matizada. Doña Eleanor irrumpió en el salón, donde Aurora leía junto a la chimenea, con el rostro desencajado y el pañuelo temblando entre sus dedos enguantados. «¿Qué has hecho? ¿Te has vuelto loca? ¿Acaso sabes el precio de tus palabras?» Aurora cerró el libro con calma. «El precio del silencio era más alto, madre. Nos has arruinado. Después de todo lo que sacrificamos, ¿qué crees que dirá la prensa? ¿Qué dirán las familias con las que aún tenemos alianzas? ¿Quién va a casarse contigo ahora?» «Nadie», respondió Aurora sin titubeos, «porque no necesito un esposo para valer. Lo que necesito es un propósito, y lo encontré». Doña Eleanor la miró como si no reconociera a la hija que había criado. «¿Qué estás diciendo?» Aurora se levantó, caminó hacia la ventana y mientras apartaba las cortinas, contempló el jardín cubierto de escarcha. «He comenzado a invertir, madre. Aprendí más de finanzas escuchando a Edward que en toda mi educación. Usé cada conversación, cada documento, cada palabra. Y ahora tengo fondos suficientes para crear algo que este lugar necesita con urgencia». Doña Eleanor dio un paso atrás, incrédula. «¿Qué clase de cosa? Una red de beneficencia para jóvenes en situación vulnerable, para mujeres como Clara, para aquellas a quienes esta sociedad quiere ocultar y callar. No pediré permiso. Ya he comprado la antigua casona Marbury en la colina. Allí comenzará todo». La madre se dejó caer en un sillón, con los ojos húmedos de desesperación. «Has destruido tu vida social por un capricho moral. ¿Eso es lo que llamas honor?» Aurora se volvió hacia ella, con voz serena y firme. «Eso es lo que llamo justicia». Poco después, Edward solicitó una reunión privada. Aurora accedió, pero no en su casa. Lo citó en el conservatorio del Hotel Langley, donde las paredes de cristal permitían que cada gesto fuera visible, aunque nadie pudiera oír las palabras. Él llegó puntual, impecable como siempre, pero con una tensión evidente en los hombros. «Aurora», comenzó, apenas tomaron asiento. «Lo que hiciste fue un espectáculo innecesario. Podrías haber hablado conmigo antes». «Lo intenté», dijo ella sin apartar la mirada. «Pero te negaste a escuchar. Si se trata de dinero podemos arreglarlo».
Quiero que tengas una vida cómoda, que esto no manche tu futuro. Puedo transferirte una suma considerable a cambio de tu silencio. No necesitamos hacernos daño. Aurora sonrió. Edward, lo único que puede silenciarme es la verdad, y la verdad ya no está en venta. Estás cometiendo un error, insistió él. Has desatado algo que no podrás controlar. Si crees que la ciudad te apoyará, estás equivocada. Yo aún tengo influencia. Y amigos, puedo hacer que tu nombre se vuelva sinónimo de escándalo. Haz lo que creas necesario, respondió ella con suavidad. Pero no subestimes a una mujer que ya no tiene miedo. Edward se levantó, descompuesto por dentro. Por primera vez supo que había perdido el control, y así comenzó la guerra silenciosa. En los días siguientes circularon artículos anónimos insinuando que Aurora había abandonado el compromiso por celos enfermizos, por desequilibrio emocional, incluso por haberse enamorado de otro. Algunos rostros sociales dejaron de saludarla en la calle. Las invitaciones comenzaron a escasear, pero ella no se detuvo. Continuó construyendo su red. Se reunió con médicos, maestras, enfermeras. Firmó acuerdos con panaderías, farmacias, sastres. Samuel Drake, desde el Newport Gazette, le cedió una columna donde publicaba pequeñas crónicas bajo seudónimo, visibilizando las historias de mujeres invisibles. Poco a poco, su nombre volvió a circular, no como la joven prometida, sino como la dama que se atrevió. Una tarde, al visitar la casa Marbury, encontró a Clara en el jardín, acariciando su vientre con manos temblorosas. El aire olía a tierra mojada, y las primeras flores de invierno asomaban tímidamente entre los arbustos. Aurora se sentó junto a ella en una banca de hierro forjado. ¿Tienes miedo?, preguntó con ternura. Clara asintió, pero también esperanza. Gracias a ti. Aurora le apretó la mano. No soy una heroína, Clara. Solo decidí que era hora de dejar de fingir. Clara la miró con lágrimas en los ojos. Entonces, eso es el honor, no lo que nos enseñaron, sino lo que uno elige defender cuando nadie más lo hace. Aurora asintió, mirando al cielo encapotado. El precio del honor era alto, doloroso, solitario. Pero por primera vez en su vida caminaba sin cadenas, y esa libertad ya no tenía precio. El invierno avanzaba con su paso solemne, cubriendo Newport con una blancura que no conseguía apagar el fuego que se había encendido en los salones, los cafés y hasta en los corredores más discretos de la ciudad. Aquel fuego tenía nombre y apellido: Edward Blackwell, el magnate imperturbable, cuya figura hasta entonces se alzaba como un monolito intocable entre la niebla del poder y la conveniencia. Pero una grieta, abierta por una dama que muchos habían subestimado, comenzaba a ensancharse, y la caída se volvió inminente. Aurora había guardado cada prueba, cada nombre, cada cifra, con el mismo cuidado con que una madre guarda las cartas de un amor prohibido. Lo había hecho en silencio, con la paciencia de quien comprende que el poder no se derrumba con escándalos menores, sino con precisión quirúrgica. Sabía que las pequeñas publicaciones locales no bastaban. Lo que necesitaba era una voz lo bastante fuerte para que temblaran no solo las calles de Newport, sino también los corredores de Wall Street. Fue entonces cuando, a través de Samuel Drake, llegó hasta un viejo aliado de su padre, un periodista retirado que ahora dirigía la sección de finanzas de uno de los periódicos más influyentes de Nueva York. Harold Bernstein no era fácil de impresionar, pero tras leer el informe completo preparado por Aurora, acompañado de documentos, registros de transacciones dudosas y testimonios anónimos de empleados despedidos sin indemnización, comprendió que tenía entre manos algo más que una denuncia. «Este hombre ha hecho de la especulación una industria», dijo con gravedad mientras bebía café en una taza desportillada. Pero lo que más me impresiona no es lo que descubrió, sino que haya tenido el valor de enfrentarlo sola.
Aurora lo miró sin desviar la vista. No lo hice sola. Solo me acostumbré a que el silencio no fuera mi enemigo. 2 semanas más tarde, el artículo salió publicado bajo el título El Imperio Blackwell, esplendor sobre arenas movedizas. La noticia ocupaba toda la primera plana del suplemento dominical. Se hablaba de contratos falsificados, adquisiciones turbias, despojo de tierras con títulos irregulares y un entramado de empresas fantasma en los territorios del oeste. El impacto fue inmediato. En las oficinas de Newport, los inversionistas comenzaron a retirar su apoyo. Las acciones de las empresas vinculadas al grupo Blackwell cayeron en picada. Algunos directivos solicitaron auditorías internas, mientras otros enviaban telegramas urgentes para desvincularse del escándalo. Edward, que hasta ese momento había logrado acallar los rumores con dinero y amenazas veladas, se encontró súbitamente rodeado de traiciones, demandas y puertas cerradas. La mansión Blackwell, antes escenario de fiestas fastuosas, se volvió un refugio sombrío. Los criados empezaron a abandonarla uno a uno. Las facturas sin pagar se acumulaban y los proveedores, que antes se peleaban por ser sus favoritos, ya no respondían a sus mensajes. Edward no hablaba. Se encerraba en su despacho por horas, leyendo y releyendo los artículos, como si pudiera borrar con los ojos lo que se había impreso con tinta imborrable. El teléfono sonaba sin parar, pero las llamadas solo traían más malas noticias. En medio del derrumbe, Aurora continuaba su camino con serenidad. No celebraba su victoria en público, no ofrecía declaraciones, no señalaba a nadie con el dedo. Simplemente continuaba su labor en la casa Marbury, donde Clara ya se había instalado en un ala privada, con acceso a médicos, una enfermera de confianza y un pequeño jardín donde pasaba las mañanas sentada, con las manos sobre su vientre. Clara había cambiado. La fragilidad de sus gestos aún existía, pero ahora se acompañaba de una determinación silenciosa que se fortalecía día a día. Aurora la visitaba al final de cada jornada, y allí, entre tazas de té y lecturas compartidas, Clara le habló por fin de su decisión. «No quiero esconderme, Aurora», dijo, una tarde en que la nieve golpeaba con dulzura los cristales. «Quiero criar a este hijo sin miedo, sin mentiras. No llevaré el apellido Blackwell, ni lo daré a mi hijo. No quiero que su identidad esté manchada por lo que hizo su padre. Prefiero que sepa la verdad a vivir bajo una sombra». Aurora le apretó la mano con ternura. «Entonces, así será. Este niño nacerá con dignidad, con el nombre que tú elijas, y con la historia que tú le quieras contar». Clara sonrió por primera vez en semanas. En sus ojos había gratitud, pero también algo más, una promesa. La sociedad, que en un inicio había murmurado contra Aurora, comenzó a mirarla con otros ojos. Algunas damas, que antes cruzaban de acera al verla, ahora la buscaban discretamente en eventos para consultarle sobre asuntos de caridad, de administración o incluso de inversiones. En los salones, su nombre era sinónimo de integridad, de fuerza. Se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de transformación. Una tarde, mientras caminaba por la costanera, Aurora fue abordada por la señora Bellingham, una de las matriarcas más conservadoras de Newport. «Señorita Whitmore», dijo con su voz quebrada por la edad, «he hablado con mis nietas. Les he dicho que deben aprender de usted, porque hay pocas mujeres que hayan logrado caminar entre la vergüenza sin mancharse, y usted lo ha hecho con los pies descalzos y la frente en alto». Aurora inclinó la cabeza con humildad. «Solo hice lo que creí correcto». «Y eso es lo que ya nadie hace», respondió la anciana. «Por eso todas la observamos». Al día siguiente, el despacho del señor Blackwell fue embargado. La noticia corrió como pólvora entre los corredores de la bolsa. Se hablaba de quiebra, de investigaciones judiciales, de extradiciones pendientes.
La figura del titán se desplomaba ante los ojos de quienes una vez lo consideraron intocable. Esa noche, Aurora regresó a la casa Marbury más tarde de lo habitual. Subió directamente al invernadero, donde Clara la esperaba junto a un ramo de jazmines. El aroma llenaba el aire como un suspiro persistente. ¿Has oído?, preguntó Clara, apenas Aurora cruzó el umbral. Sí, respondió, quitándose los guantes con lentitud. Calló. Clara la observó con una mezcla de compasión y alivio. ¿Te sientes satisfecha? Aurora se acercó a la ventana. Afuera, la luna se asomaba entre nubes. No siento victoria, siento justicia, y eso me basta. Clara se levantó y caminó hacia ella. ¿Y miedo? ¿Sientes miedo? Aurora la miró a los ojos. No, sentí miedo toda mi vida. Ya no. Lo perdí cuando entendí que el silencio no me protegía, sino que me encadenaba. Las dos se abrazaron con fuerza. En ese abrazo no había palabras, solo el latido de dos corazones que, a pesar del dolor, aún sabían latir con esperanza. Y mientras el mundo hablaba del desplome del imperio Blackwell, Aurora Whitmore seguía avanzando, firme y silenciosa, como lo hacen las mujeres que, una vez rotas, aprenden a reconstruirse con sus propias manos. El titán había caído, pero ella apenas comenzaba a levantarse. Habían pasado varias semanas desde que los titulares del New York Sentinel sacudieron la estructura dorada que Edward Blackwell había construido durante años. El escándalo no solo acaparó las portadas, sino que desató un efecto dominó que arrastró sus inversiones, alianzas y reputación hasta el abismo. Las puertas antes abiertas de los clubes financieros ahora se cerraban con discreción a su paso, y la otrora imponente mansión de mármol blanco en Bellevue Avenue fue finalmente vendida por una fracción de su valor. Los nuevos propietarios, una familia neoyorquina con aspiraciones sociales, decidieron celebrar la adquisición con un gran baile de invierno. Las invitaciones, impresas en relieve sobre papel perlado, causaron revuelo en Newport. Pero la verdadera sorpresa fue el nombre destacado entre los invitados de honor, señorita Aurora Whitmore. La noche del evento, una nevada densa cubría los jardines de la antigua mansión Blackwell, ahora renombrada como Villa Haverhill. Las carrozas llegaban una tras otra, entre columnas de luz dorada y faroles de gas que titilaban en la brisa helada. Al descender de su carruaje, Aurora atrajo todas las miradas. Llevaba un vestido blanco de satén italiano, con bordados plateados que relucían como cristales de escarcha bajo el resplandor de los candelabros. Su cabello, recogido en un moño bajo con delicadas perlas, dejaba al descubierto la firmeza de su cuello y la dignidad con la que cruzaba el umbral del lugar que una vez simbolizó su humillación. En el vestíbulo, los anfitriones la recibieron con una mezcla de reverencia y curiosidad. Para muchos, Aurora no solo era una joven hermosa y elegante, era la encarnación de la resistencia silenciosa que había transformado el escarnio en respeto. Su nombre, antes susurrado con compasión o envidia, ahora se pronunciaba con admiración. La sala de baile resplandecía bajo un cielo de cristales. Los antiguos candelabros de la familia Blackwell colgaban aún del techo, pero ahora iluminaban otros rostros, otras risas. Aurora avanzó por el salón con la serenidad de quien ya no temía ser observada. Saludó con discreción, aceptó las reverencias de algunas damas y los elogios de caballeros que antes apenas la miraban. Durante un vals, un hombre de estatura media, barba bien recortada y mirada franca se acercó a ella. Llevaba un traje de 3 piezas en terciopelo gris oscuro y sus ojos azules le resultaron vagamente familiares. «Señorita Whitmore», dijo con voz grave, «no sé si me recuerda. Soy Jonathan Bellamy».
Jugábamos juntos en el viejo muelle cuando éramos niños. Usted solía ganar todas las carreras hasta la orilla. Aurora lo miró con detenimiento. La sombra de una sonrisa se dibujó en sus labios. Jonathan Bellamy tenía un barco de papel al que llamaba Libertad. Él rió con suavidad. Aún la conservo, aunque ahora dirijo un periódico progresista en Nueva York. No imaginé encontrarla aquí, y mucho menos convertida en símbolo de algo más grande que cualquier crónica social. Ella inclinó la cabeza con modestia. La vida nos cambia el rumbo sin pedir permiso. Y usted supo tomar el timón, replicó él, con una chispa de respeto sincero en la mirada. Me preguntaba si consideraría colaborar con algunas de nuestras iniciativas. Estamos impulsando voces femeninas que han sido silenciadas por siglos, y ninguna ha resonado tanto como la suya. Aurora no respondió de inmediato. Su mirada se perdió unos segundos en el salón, entre las figuras danzantes y las columnas de mármol que guardaban secretos de un pasado reciente. Luego volvió a él con calma. Hablemos más tarde. Esta noche solo quiero bailar. Y así lo hizo. Bailó por primera vez sin peso en los hombros, sin sombra en la nuca. Cada giro en la pista era una página cerrada, cada nota del violín, una cicatriz que se fundía con la música. Aquella no era la Aurora prometida, ni la prometida traicionada. Era una mujer que había sobrevivido a un incendio sin perder su esencia. Mientras la nieve seguía cayendo al otro lado de los vitrales, en una casa modesta del barrio East Row, Clara se preparaba para dar a luz. Aurora había dispuesto todo con antelación: una comadrona experimentada, una habitación cálida y el acompañamiento de una dama de compañía discreta. La joven, en sus últimos días de embarazo, había recuperado algo del color perdido y una serenidad que solo se veía en quien, después de mucho dolor, decide mirar hacia adelante. Horas más tarde, Aurora llegó a casa, aún con el eco de la música en los oídos. Apenas cruzó la puerta, una criada se acercó con los ojos iluminados. «Señorita Aurora, es una niña. Ambas están bien». No hubo exclamaciones ni lágrimas. Aurora subió las escaleras con paso sereno y empujó la puerta del cuarto. Allí estaba Clara, pálida pero sonriente, con la criatura dormida en su regazo. «¿Ya la viste?», susurró Clara, acariciando el cabello oscuro de la pequeña. «Es tan pequeña que me da miedo romperla». Aurora se acercó en silencio y se sentó junto a la cama. Observó a la niña con sus manitas cerradas, la respiración rítmica y la paz de quien aún no conoce el mundo. Entonces extendió un dedo y la bebé lo tomó con una fuerza inesperada. «¿Cómo la llamarás?», preguntó Aurora con voz baja. Clara la miró y por un instante pareció dudar. «Beatriz», respondió al fin, en honor a la abuela de mamá. Siempre decía que el nombre significaba «la que trae alegría». Aurora asintió. No necesitaba añadir nada. En ese momento comprendió que su vida no había sido destruida por el escándalo, ni por la traición, ni por el dolor. Solo había sido reencauzada. Cada pérdida, cada herida, cada lágrima, la habían conducido hasta ese instante donde el amor verdadero, no el de los bailes ni las promesas rotas, tomaba forma en los ojos cerrados de una recién nacida. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba en la chimenea y la nieve seguía cayendo sobre Newport, Aurora tomó a Beatriz en brazos. No era su hija, pero era su legado. Y en sus brazos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había vencido sin necesidad de aplausos ni títulos. El invierno no le había traído destrucción, le había traído victoria. 2 inviernos habían pasado desde aquella noche en la que Aurora bailó entre vitrales y candelabros, vestida de blanco, mientras la vieja mansión Blackwell caía en manos de otros. 2 inviernos en los que el frío dejó de ser un recordatorio de abandono para convertirse en símbolo de renacimiento. Ahora,
En la primavera temprana de 1895, Aurora Whitmore despertaba cada mañana en una casa modesta, pero cálida, situada en una tranquila calle arbolada de Newport, lejos de las mansiones opulentas y de los salones que la habían visto sonreír con la garganta cerrada. Su nuevo hogar se alzaba sobre cimientos de amor verdadero, el que se forja en la reconstrucción. Vivía con Clara y la pequeña Beatrice, quien ya comenzaba a caminar, tropezando entre los muebles con pasos torpes y carcajadas contagiosas. El perfume de los lirios llenaba el aire desde el jardín trasero, y la luz del sol se colaba por los ventanales altos, bañando la sala de lectura que Aurora había convertido en su santuario. Había transformado su dolor en causa. En esos 2 años fundó un círculo de beneficencia para mujeres jóvenes en situación vulnerable, respaldado por damas progresistas que antes apenas le dirigían la palabra. Organizó charlas en bibliotecas, impulsó becas de estudio para niñas huérfanas y tejió alianzas con imprentas independientes de Nueva York y Boston. Era recibida con respeto tanto por líderes sociales como por impresores, maestras, editoras y pensadoras. Su nombre, antes relacionado con una boda fallida, era ahora sinónimo de fuerza, de integridad, de propósito. En el escritorio de su estudio, una carta esperaba ser firmada. El papel tenía el escudo de la editorial Whitmore and Bellamy, una sociedad naciente que ella había financiado con sus propios recursos y que se dedicaría a publicar voces femeninas, ensayos, diarios, novelas que los grandes sellos aún se rehusaban a imprimir. La pluma, con mango de marfil y punta de oro, descansaba al lado de un tintero azul cobalto. Aurora sostenía la carta con una mano, mientras la otra permanecía inmóvil, suspendida sobre el papel. No era indecisión, era conciencia. Sabía que aquella firma marcaría un antes y un después. Por última vez, dejaría atrás el nombre que había cargado con resignación durante años y lo transformaría en declaración: Aurora Eleanor Whitmore. Ese sería el nombre en el acta fundacional. Ya no la prometida de Blackwell, ya no la hija de Eleanor, ya no la hermana de Clara, sino simplemente Aurora, mujer, ciudadana, fundadora. Desde la cocina se escuchaba el suave silbido de la tetera y los pasos apresurados de Clara, que intentaba evitar que Beatrice derramara jugo sobre las servilletas bordadas. Aurora sonrió al escucharlas. Había aprendido a medir el valor de las pequeñas escenas cotidianas. Había aprendido que la verdadera victoria no se gritaba en público, sino que se murmuraba en paz al final del día. En algún rincón del mundo, Edward Blackwell abordaba un vapor rumbo a Europa. Había vendido lo que quedaba de sus propiedades y evitaba los periódicos. Nadie en Newport hablaba ya de él. Se había vuelto un eco lejano, un capítulo cerrado, un nombre sin poder. Aurora nunca más volvió a verlo. Tampoco lo necesitó. Tomó la pluma con firmeza, la sumergió en el tintero y con una caligrafía segura trazó su firma sobre el documento. Mientras la tinta se secaba, colocó un pequeño peso de cristal sobre la hoja y se levantó para abrir la ventana. El aire fresco de abril le acarició el rostro. En el jardín, Beatriz se reía al intentar atrapar mariposas. Clara, sentada en un banco de hierro forjado, tejía en silencio con los ojos puestos en el horizonte. Aurora descendió los escalones de madera y salió al jardín. Llevaba un vestido color lavanda con botones de nácar, sencillo pero elegante. Cada hilo de esa tela hablaba de una mujer distinta a la que, años atrás, aceptó un anillo de rubíes sin saber que no era amor lo que le ofrecían, sino una jaula. Se acercó a su sobrina y la levantó en brazos. La niña apoyó la cabeza en su hombro sin soltar la margarita que sostenía en la mano. Clara las miró con ternura, dejando que el silencio hablara por ella. ¿La firmaste?
preguntó, sin levantar la vista. Aurora asintió. Lo hice. ¿Y cómo la firmaste? Con mi nombre completo, Aurora Eleanor Whitmore. Clara sonrió, satisfecha. Suena hermoso. Y es mío, dijo Aurora, con voz baja pero firme. Por primera vez en mi vida, me pertenece por completo. El sol comenzaba a caer, tiñendo de ámbar los arbustos y proyectando sombras suaves sobre el césped. El viento arrastraba el aroma de los rosales y una paz honda se asentó sobre la escena. Aquella no era la historia de un matrimonio fallido ni de una traición navideña. Era la historia de una transformación, de cómo una mujer, herida por dentro y silenciada por fuera, supo reconstruirse con los fragmentos de su propio corazón, de cómo eligió no la venganza, sino la creación, no la amargura, sino la memoria. Aurora Eleanor Whitmore no necesitaba un apellido nuevo, ni una alianza conveniente, ni un salón de bailes para validarse. Había encontrado en su voz, en su causa y en su familia elegida todo lo que alguna vez creyó perdido. Y mientras el crepúsculo envolvía Newport con su luz dorada, Aurora comprendió que el verdadero triunfo no era vencer a quien la había herido, sino mirarse al espejo cada día y reconocer sin temor ni vergüenza el nombre de la mujer en quien se había convertido. Una dama, una hermana, una madre del alma, una fundadora, una mujer libre. Su historia no terminaba allí, pero sí empezaba por fin con su verdadero nombre, Aurora Eleanor Whitmore. Fin. 11 inviernos habían pasado desde aquella tarde en que Aurora Eleanor Whitmore firmó el acta de fundación de su editorial. Newport, aquella ciudad que un día la juzgó con dureza, se había transformado. Las viejas casas de mármol aún se alzaban altivas, pero los rostros que las habitaban habían cambiado. Las nuevas generaciones hablaban de progreso, de educación, de dignidad femenina, y muchos no sabían que tras ese despertar había estado la firme pluma de una dama que un día decidió no guardar silencio. Aurora vivía ahora en una casa victoriana de tonos crema, rodeada de glicinas y madreselvas. Tenía 41 años. El cabello, más oscuro en la raíz y con destellos cobrizos en las puntas, estaba recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones, suavizando las líneas de su rostro. Sus ojos seguían siendo profundos, aunque ahora guardaban una serenidad que solo los años y las batallas ganadas podían conceder. Clara vivía con ella, siempre a su lado. Beatrice, ya de 11 años, era una niña despierta, curiosa, de mirada viva y corazón noble. Jamás supo la verdad sobre su padre, pero no la necesitaba. Había crecido rodeada de amor, libros y la certeza de que las mujeres podían ser fuertes, dulces y valientes al mismo tiempo. Decía que cuando creciera quería escribir novelas sobre mujeres que no se casaban por obligación, sino por amor. Aurora solo sonreía. Aurora nunca se casó. No por falta de pretendientes, pues hubo varios, sino porque comprendió que su vocación era otra. Amó, sí, una vez con hondura, a un hombre viudo que dirigía una biblioteca pública en Manhattan. Compartieron charlas, lecturas y miradas que decían más que cualquier promesa, pero él debía cuidar de sus hijos en otra ciudad, y ella, de su causa en Newport. Se despidieron con lágrimas, sin drama, sabiendo que algunos amores llegan solo para recordarnos lo que somos capaces de sentir. Doña Eleanor había fallecido hacía 4 años. En sus últimos días, pidió perdón a Clara con voz temblorosa, y aunque las heridas no desaparecieron, ambas encontraron cierta paz en el silencio compartido. La anciana murió en su cama, rodeada por sus 2 hijas, con un retrato de ella sobre la mesa de noche. Fue enterrada sin pompas, pero con dignidad. Y Edward Blackwell jamás regresó de Europa. Algunos decían que vivía en una villa en el sur de Francia, otros que había sido visto en Estambul, siempre solo,
envejecido, con el rostro marcado por la culpa y el fracaso. Nadie en Newport pronunció su nombre durante años, como si fuera una página que se había arrancado del libro de la historia local. Solo Aurora, a veces, al mirar por la ventana durante una tormenta, pensaba en él por un instante, y luego lo dejaba ir con el viento. La editorial Whitmore and Bellamy prosperó. Había publicado más de 70 obras escritas por mujeres, algunas de ellas premiadas en Nueva York y Boston. Aurora recorría escuelas, universidades y congresos, hablando de literatura, justicia social y la importancia de dejar huellas desde la verdad. Nunca se consideró una heroína, pero cientos de jóvenes la nombraban como ejemplo. Cada diciembre, en la noche de Navidad, organizaba una cena íntima en casa. No eran los bailes fastuosos del pasado, sino reuniones sencillas, con velas, música de cámara y una mesa larga donde se sentaban mujeres de todas las edades, niñas huérfanas, escritoras, costureras, amigas y, por supuesto, Clara y Beatrice. La casa se llenaba de risas, historias y copas levantadas en honor a los días buenos y también a los días oscuros que habían sido necesarios para llegar hasta ahí. Una de esas noches, mientras nevaba suavemente y Beatriz leía en voz alta un cuento que ella misma había escrito, Aurora se levantó para mirar por la ventana. La nieve cubría los tejados, los faroles lanzaban destellos dorados sobre el empedrado, y un silencio sagrado envolvía todo. Clara se acercó por detrás, colocó una mano sobre su hombro y susurró. ¿Pensabas que llegaríamos hasta aquí? Aurora sonrió. Nunca lo imaginé, pero nunca lo dudé. Ambas se quedaron en silencio, observando cómo Beatriz se reía al final de su historia, orgullosa. La niña levantó la vista y al ver a sus tías en la ventana, corrió a abrazarlas. Aurora la estrechó entre sus brazos y pensó que el amor, el verdadero amor, no siempre toma la forma que una espera. A veces no llega en un anillo ni en un beso robado bajo la lluvia. A veces llega en la forma de una niña que corre hacia ti, con un cuaderno en la mano, o en la voz de una hermana que no te suelta, o en una página firmada con tu nombre completo. Así terminó la historia de Aurora Eleanor Whitmore, no con un altar ni con una caída, sino con una vida escrita con letras firmes y corazón valiente. Una mujer que eligió no el camino más fácil, sino el más verdadero, y que dejó como herencia algo más profundo que un apellido, una historia que inspiraría a otras mujeres a levantarse, a hablar, a vivir y a firmar sus propias páginas. Porque el invierno de una dama no es su final, es apenas el comienzo de su legado. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. La de Aurora Whitmore es una de ellas, una mujer que, en medio de la traición, la humillación y el juicio social, eligió no quebrarse, sino transformarse. Con el corazón herido, pero la mirada firme, nos enseñó que el amor propio, la dignidad y la valentía pueden escribirse con la misma fuerza que una historia de amor. Esta no fue la historia de una víctima, sino de una sobreviviente convertida en inspiración, una dama que no esperó un rescate, sino que construyó su propia victoria, que supo perdonar, proteger, resistir y dejar un legado. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta el final, ¿qué fue lo que más te conmovió de esta historia? ¿La sororidad? ¿La transformación? ¿El triunfo silencioso de Aurora? Si esta historia tocó tu corazón, déjame la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que estuviste aquí, que fuiste parte de esta travesía emocional y que compartimos juntos este invierno que floreció en esperanza. Te invito a explorar más relatos como este, llenos de emoción, giros inesperados y personajes inolvidables. Estoy dejando otras narraciones en las tarjetas. Tal vez una de ellas también esté esperando tocar tu alma. Gracias por escuchar, por sentir
y por demostrar que las buenas historias nunca pasan de moda.